manténganse firmes en la palabra de Dios, y por eso hoy miércoles, queridos hermanos, en la meditación de la palabra de Dios queremos nosotros renovar nuestro propósito de mantenernos constantes en la escucha de la palabra del Señor, la palabra que es viva y eficaz, la palabra del Señor que penetra nuestro corazón hasta lo más profundo de todo nuestro ser, que es como esa espada de doble filo. Queridos hermanos, la palabra del Señor que es lámpara que guía nuestros senderos, que es luz que guía nuestros pasos, luz que ilumina nuestros pasos y lámpara que guía nuestros pasos. Así pues, queridos hermanos, mantener nosotros constantemente en la escucha de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. Queridos hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajen por su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagan, sea sin protestas ni discusiones, así serán irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual brillan como lumbreras el mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y si sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico que es su fe, yo estoy alegre y me asocio a su alegría. Por su parte, estén alegres y alégrense conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo responsorial 26. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Aleluya, aleluya. Si los ultrajan en el nombre de Cristo, bienaventurados ustedes, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa a los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, queridos hermanos, la palabra de Dios que nos ilumina, empezando por la primera lectura, el Señor que nos hace a nosotros esa invitación a obrar siempre en la bondad, con las buenas intenciones. Por eso dice el Señor, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, le dice San Pablo a los filipenses, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Trabajen por su salvación con temor y temblor. Trabajen por su salvación. Queridos hermanos, ¿qué trabajo estamos haciendo nosotros en el camino de la salvación? Nos esforzamos por llevar una vida santa en la piedad, en la oración cotidiana, en nuestros propósitos de enmienda, en nuestra cercanía del Señor, nuestro trabajo de cada día. ¿Cómo lo llevamos? Trabajen por su salvación. Algunos estamos totalmente dormidos, nos dormimos completamente. Es más, nos dejamos llevar por esa pereza espiritual y no pensamos en que el Señor nos llama y nos ha llamado a la salvación. Con temor y temblor hay que trabajar, dice, para la salvación. Es decir, quien activa en ustedes el querer y el obrar para realizar los designios del amor de Dios. Nosotros a veces nos dejamos llevar, queridos hermanos, por un quietismo espiritual. Pareciera que la salvación es cuento solamente de aquellos que van para la iglesia, de las hermanas de clausura, de los sacerdotes. Todos, queridos hermanos, estamos llamados a trabajar por nuestra salvación, por el encuentro con el Señor, es decir, tener nuestra mirada en la vida eterna, que usted y yo somos llamados a la salvación. Y cualquier cosa que hagan, aquí San Pablo hace la referencia a los filipenses, porque él ya no estaba con los filipenses, se había retirado, se había ido ya a otra comunidad, y por eso les dice así, le dice, ya que cuando yo estaba presente, es decir, atentos queridos hermanos, cuando nosotros simplemente nos colocamos nuestros afectos a personas particulares. Cuántas situaciones, queridos hermanos, aquí los filipenses como que ya se estaban haciendo protestas y generaban esas discusiones. Cuántas veces, cuáles son nuestras formas de protestas, discusiones entre nosotros en nuestras comunidades. Nosotros, queridos hermanos, buscar siempre la sencillez, las cosas con las buenas palabras, es decir, ser personas irreprochables, sencillas, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa, nos dice San Pablo. Pero sobre todo, queridos hermanos, nuestra vida tiene que ser brillante, dice San Pablo, como lumbreras del mundo. Brillante, donde hay un cristiano, allí hay una luz, hay una esperanza. Usted y yo tenemos que brillar con nuestra vida de santidad, con nuestra vida de virtud en una generación siempre en la cual necesita de nosotros, manteniéndonos firme a la palabra de Dios. Así pues, queridos hermanos, pues nosotros mantenernos constantemente. Y por eso dice el Señor que nos hace esa invitación. Así en el día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Los trabajos de oración, lo que nosotros hacemos constantemente para vivir en la fe. Y dice, y si sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico, que es su fe. Es decir, a veces tenemos que derramar sangre por nuestra fe. Es decir, a veces tenemos que nosotros levantarnos, no por un gusto, sino por el sacrificio que implica mantenernos firmes y constantes en la fe. Pero sobre todo, queridos hermanos, la palabra de Dios nos hace esa invitación a mantenernos en la alegría del Señor, aun cuando estamos pasando por momentos difíciles, de angustia, la alegría. Por eso nos dice la palabra de Dios, estén alegres y alégrense conmigo. La alegría constantemente, que alegra el corazón, que alegra nuestra vida, que nos mantengamos siempre en esa presencia del Señor. Y para eso, queridos hermanos, por las situaciones difíciles que podemos estar pasando, por un momento de dolor, nosotros mantener nuestra confianza siempre en el Señor. Por eso este salmo es un canto de alabanza. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. A Él tenemos que ir. ¿A quién vamos a tenerle miedo? A los problemas, a las dificultades, a una enfermedad, a un momento de dolor. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Qué canto, qué alabanza nos hace el Señor en este salmo responsorial. Y una cosa pido al Señor, una sola cosa pido al Señor, habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida. Qué grande, qué belleza que nosotros podamos mantener siempre estos deseos en el corazón. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Gozar de la dulzura del Señor, las cosas de Dios, cuando nosotros nos gozamos de las cosas de Dios. Cuando vivimos un momento de oración y nos gozamos de vivir en su presencia. Cuando nosotros todos los días mantenemos nuestro propósito de meditar el Evangelio, la palabra de Dios, y sentimos ese gozo de que hemos alimentado de la palabra de Dios. Algunos de ustedes me decía, queridos hermanos, Padre, cuando yo no he escuchado el Evangelio,
y no he meditado la palabra de Dios y no he escuchado y no he reflexionado la palabra de Dios, siento que algo me faltó en el día. Es decir, nos faltó esa dulzura de gozarnos de las cosas de Dios. Espero gozar la dicha del Señor en el país de la vida. Sé valiente, ten confianza y espera en el Señor. Esa es la palabra de Dios, queridos hermanos, que nos ilumina. Esa es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Pero al mismo tiempo, nosotros, queridos hermanos, pues mantenernos vigilantes y decididos con una determinación en seguir a Jesús. Por eso el Señor nos hace esa advertencia en el Evangelio: si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si uno quiere seguir a Jesús, tiene que uno abandonarse de sí mismo, pensar en el Señor. Es decir, todo lo que obra lo hace por el Señor. Ser discípulos de Jesús y dejar a un lado las excusas, porque a veces colocamos prácticamente excusas para todo. Por eso, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Cargar con la cruz y seguir a Jesús. Nosotros abrazamos la cruz, queridos hermanos. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? ¿Cuáles son los actos de piedad que ofrecemos todos los días? La mortificación de todos los días, es decir, dar muerte a nosotros, cargar con la cruz en las cosas sencillas, en nuestro ser puntuales en los momentos de oración, en los momentos de piedad, en no sacar excusas para dejarnos llevar luego por la pereza, sino mantenernos constantemente. Dice la palabra de Dios: quien no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque a veces queremos seguir a Jesús, pero sin la cruz. Queremos seguir al Señor, pero sin la cruz. Por eso, pues, queridos hermanos, que nosotros constantemente podamos sentir esa alegría de recibir al Señor, esa alegría de mantenernos en su presencia y de acompañarnos y de seguir perseverando todos juntos en ese encuentro con el Señor. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.